Hemos estado hablando desde la mañana acerca de terapias celulares autólogas y el éxito que han significado para los avances de la medicina y para nuestros pacientes, que al final, como decía Ciano, es lo que nos interesa. Ahora yo quiero hablar un poquito acerca de avances en las terapéuticas utilizando terapias alogeneicas, utilizando diferentes tipos de materiales, ya sean células autólogas cultivadas, ya sean células alogeneicas entregadas al paciente. Y voy a hablar de los beneficios de estos productos que están en el mercado. Un poquito acerca de la regulación en los Estados Unidos. Recientemente la FDA hizo unas declaraciones, escribió las guías de cómo se iba a manejar el tema de las terapias celulares en los Estados Unidos. Básicamente fue una sugerencia que hicieron, pero estiraron mucho las definiciones de ciertas terapias, de ciertas células, etcétera, sentando un precedente bastante incómodo y bastante controversial en relación al manejo de los tejidos del propio paciente. Pero eso es historia, esas batallas que estamos librando en los Estados Unidos. Las empresas farmacéuticas tienen mucha relación con este tema de la respuesta de la FDA a las terapias celulares autólogas, a las terapias celulares en consultorio. ¿Por qué? Porque básicamente no había manera de ganar dinero con ninguna farmacéutica puede ganar dinero con las células derivadas del tejido adiposo de ningún paciente, porque sencillamente ese material lo lleva la persona. Inmediatamente las grandes farmacéuticas y los laboratorios y un poquito la academia se dieron cuenta que esto era un tren que no había manera de pararlo, que ya está inclusive definido cuán seguras son las terapias autólogas, cuán seguro para un paciente es hacer una punción de médula, hacer una pequeña liposucción, extraer las células y reintegrárselas al paciente. Ya sabemos que es seguro, ya sabemos que no hay riesgo porque hay miles y miles y miles de casos y miles de publicaciones y aproximadamente 50 estudios fase 1. El estudio fase 1 lo único que está midiendo es seguridad para el paciente. Ya se sabe que son seguras. Ahora, ¿cuán efectivas pueden ser para diferentes condiciones? Ya eso lo hemos estado discutiendo acá. Y para mí creo que es muy importante el punto de cuando estamos utilizando terapias autólogas, conocer nuestros límites. Conocer qué podemos hacer en consultorio y qué no, a qué paciente podemos ayudar y a qué paciente no vamos a poder ayudar. Y esto es algo que nosotros como grupo hemos trabajado muy fuerte en definir, que a cuáles pacientes, a cuáles condiciones sí realmente podemos ayudar con terapias autólogas y en qué pacientes tenemos que saltar a otra fase, que no necesariamente tiene que ser ni mejor ni peor, solamente es diferente. Como decía, las farmacéuticas y los laboratorios tomaron en cuenta que la medicina regenerativa era un tren que no había manera de pararlo y saltaron en el tren. ¿De qué manera pudieron hacerlo? Solamente lo pueden hacer de una manera, es tratando de convertir productos biológicos en drogas. Y lo hicieron, de hecho lo han hecho muy exitosamente. En algunos casos hay compañías en los Estados Unidos en los que en estos momentos, y voy a hablar de eso, puedes comprar 30 millones de células mesenquimales criopreservadas, bellas, derivadas de la gelatina de Wharton, que son células muy jóvenes, células sumamente efectivas, etc. Un poquito más adelante vamos a dar detalles. Se están trabajando con membranas amnióticas, por ejemplo, para el tratamiento de heridas, líquido amniótico que tiene presencia de algunas células pluripotenciales,
que se utiliza para inyección intraarticular, etcétera. Hay muchas formas en las cuales las farmacéuticas han dicho y los laboratorios han dicho, ok, yo quiero un pedazo de este pastel y yo voy a tratar de comercializar. Algo que se estaba haciendo hace muchísimo tiempo en los laboratorios, hace muchísimo tiempo que se está estudiando, se están cultivando y criopreservando células derivadas de la gelatina de Wharton del cordón umbilical, pero decidieron, ok, vamos a ponerlas en viales y vamos a venderlas. Y definitivamente es un paso diferente, es una diferente manera de definir la terapia que le vamos a hacer a un paciente y por lo tanto creo que es válido hablar de eso y creo que son terapias que si están a disposición de los médicos que van a estar practicando medicina regenerativa, por supuesto que va a beneficiar a los pacientes. Entonces, la inyección de células progenitoras, ya sean autólogas o halogénicas, es un enfoque bastante utilizado ya en la medicina, desde los trasplantes de médula ósea hasta recientemente el uso de células autólogas derivadas de médula ósea o de tejido adiposo. Las terapias de inmunomodulación son parte de estas terapias avanzadas. La doctora recientemente habló de cómo están haciendo la inmunoterapia para el cáncer, por ejemplo, los llamados CAR T-cells, que son linfocitos preparados para atacar ciertas células y eso se hace en el laboratorio. Y son terapias que en estos momentos son noveles, son experimentales, pero son además carísimas. Pero es sumamente positivo y nos está abriendo un horizonte grandísimo en el tema del tratamiento del cáncer. Moléculas activas obtenidas de células cultivadas es la llamada terapia celular sin células. Vamos a hablar de esto. Eso es otro producto que está en el mercado, que son viales de exosomas. Los exosomas ya hemos hablado bastante de ellos acá. Se pueden criopreservar y se pueden entregar a los pacientes. Volvemos a decir, son mejores que las células, es mejor la terapia con exosoma que con células adultas, no sé hasta qué punto, pero sí creo que también es un arma importante que debemos conocer y que debemos tener a nuestra disposición. Y la ingeniería de tejidos que ya la doctora tan brillantemente expuso. Una clasificación un poco suelta de las terapias celulares en términos de origen. Tienes las terapias autólogas que solamente utilizan las células del paciente. Estas terapias autólogas no necesariamente tienen que ser frescas, pueden ser células cultivadas y expandidas y criopreservadas de ese mismo paciente. En los Estados Unidos también hubo un precedente bastante desagradable en el año 2012, cuando la FDA decidió... la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le entregó a la FDA la potestad de determinar que las células cultivadas y expandidas, aunque fueran del propio paciente, se consideraban drogas biológicas. Por lo tanto, en los Estados Unidos es difícil usar, aunque sean del propio paciente, es difícil utilizar estas células para el tratamiento de ninguna condición. Las terapias alogeneicas utilizan células derivadas de un humano e inyectados en otro humano. Y de esas vamos a hablar un poquito ahora. Y los trasplantes xenogeneicos son trasplantes con tejido de diferentes especies, desde las válvulas de origen porcino a ciertos trasplantes de tejido para cirugías de vejiga, etcétera, que provienen de animales. Esto no es parte de lo que podemos inclusive nosotros hacer en consultorio. Ahora, vamos a hablar de terapias celulares alogeneicas. Las terapias celulares alogeneicas son inicialmente un concepto bastante disruptivo en términos de inmunología, porque es irritante pensar que le vamos a poner células de un paciente a otro paciente, porque siempre vamos a estar esperando una reacción inmune, porque ese es el dogma inmunológico. O sea, le pongo tejido a un paciente de otro paciente, voy a obtener una respuesta
inmunológica en diferente grado. Ya hemos descubierto que no, que realmente hay muchos tipos de células que se pueden utilizar en terapias halogénicas, no necesariamente las células madre mesenquimales, sino hay otras células también a las cuales se les puede inclusive manipular y borrar la expresión de los antígenos de superficie, etc. Pero las células madre mesenquimales son unos personajes tan fascinantes. Esta gente son, voy a saltarme una. Ay, ¿qué hice? Me voy a saltar una y regreso a esta. Estas células mesenquimales son no solamente inmunoprivilegiadas, sino que producen inmunosupresión. O sea, estas células son capaces de, como se dice, volar debajo del radar, porque les faltan marcadores de superficies que hacen responder el sistema inmune, y además son células que... ¿Cuál es la luz? No tiene luz. Okay. Que son capaces de disminuir la expresión y la liberación de ciertas interleuquinas altamente inflamatorias, pero además son capaces de reducir la actividad de células inmunológicas. Estas células por eso son utilizadas en la práctica como células frescas autólogas para producir efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, pero además, como decía, las fuentes de obtención más abundantes son médula ósea, tejido adiposo. En médula ósea tenemos bastantes pocas en relación con el tejido adiposo, que hay bastante más concentración, y en el tejido que más concentración de células mesenquimales hay es la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Las terapias celulares avanzadas en términos de trasplante heterólogo utiliza células de cordón umbilical, utiliza factores de crecimiento, ya sean recombinantes, ya sean obtenidos de otro paciente, líquido amniótico. También tenemos no solamente membranas amnióticas para que nos sirvan de soporte de andamiaje, sino también podemos tener acceso a viales de líquido amniótico que van a ayudarnos como terapia coadyuvante o en combinación con ciertos protocolos de uso de plasma rico en plaqueta asistido con líquido amniótico, etc. Otra de las terapias que está de la cual se están haciendo bastantes protocolos es el medio celular condicionado, la obtención de exosomas. ¿Qué pasa con esto? Se cultivan las células mesenquimales, se estresan un poquito, comienzan a liberar sus contenidos y esos contenidos se obtienen, y a eso le estamos llamando la terapia celular sin células, porque si estamos creyendo que la célula mesenquimal tiene un efecto paracrino, o sea, actúa a distancia, ya hemos repetido hasta la saciedad. Las células madre adultas no se diferencian en vivo en ningún tejido específico. Lo único que hacen es estimular a los progenitores locales, que son los que finalmente regeneran el tejido. Estas células pueden liberar estos exosomas que van a actuar a larga distancia, y estos exosomas se pueden obtener en el cultivo y se le pueden entregar a los pacientes. Las alfa-2 macroglobulinas es bastante reciente y está siendo cuestionado un poquito, pero la realidad es que ya hay muchos estudios que hablan de la parada del desarrollo de la artritis en las articulaciones por la inyección de alfa-2 macroglobulinas. Vamos a hablar de ello. Las alfa-2 macroglobulinas pueden ser obtenidas del suero autólogo o pueden ser recombinantes. Entonces, ¿por qué células de cordón? Y mi pregunta es ¿por qué no? Son células mesenquimales, son células muy jóvenes, las obtenemos de un fragmento del cordón umbilical, pero cuando las cultivamos podemos tener a nuestra disposición muchos más de los millones que vamos a obtener con 60 o 100 mililitros de tejido adiposo.
Pero como decía, son células llamadas células naïve, quiere decir, son células muy jóvenes que no tienen expresión de ningún marcador específico. Les faltan los marcadores específicos, les faltan los HLA que van a producir una reacción inmune, pero como decía, son células jóvenes, o sea, tienen muchísima más potencial de actividad y tienen muchísimo más potencial de cantidad de células que le vamos a poder ofrecer a un paciente. En cultivo, esto es un dato un poquito de trivia, pero es súper interesante. Las células madre de cordón umbilical tienen el potencial de duplicarse cada 28 horas hasta 90 generaciones in vitro. Eso es cualquier cantidad de células. Sin embargo, el potencial de las células adultas derivadas de médula ósea y de tejido adiposo se duplica, el número de generaciones que pueden producir en cultivos disminuye considerablemente. Yo siempre digo, tus células son tan viejas como eres tú. Las células madres tienen un sistema de... Las células madres vivas, autólogas, tienen un sistema de protección en el cual envejecen menos, como están en estado G0, están quiescentes, no se están dividiendo, como no se están dividiendo, se le acortan los telómeros un poquito menos que al resto de las células somáticas, pero la realidad es que estas células envejecen y son afectadas por lo que está pasando en el nicho celular, o sea, todo lo que ellas tienen alrededor les está afectando no solamente a su capacidad de activación, sino inclusive su capacidad de división, de replicación. Entonces, si tenemos pacientes a los cuales le podemos ofrecer o para los cuales necesitamos unas células potentes, unas células jóvenes o necesitamos grandes cantidades de células, lo ideal es tratarlos con células derivadas del cordón umbilical de la gelatina de Wharton. Yo siempre hago esta historia. Una vez en Panamá, durante un entrenamiento, uno de los médicos me dice, mira, quiero que utilicemos a esta paciente como paciente demo para el curso. Era una chica de 36 años con una enfermedad de Crohn. Esta niña estaba demasiada, completamente pesaba, creo que eran 50 kilos, una cosa así, 45, 50 kilos. Y le habían tenido con metotrexate y otras drogas inmunosupresoras. Entonces, esta niña no tenía médula y no tenía grasa. O sea, ¿de dónde yo le voy a sacar grasa a esta niña para ponerle células? Unas células que además tienen una información genética equivocada porque este paciente tiene una enfermedad crónica, autoinmune. Entonces, la opción para este paciente hubiera sido decir, ok, esto pasó hace 8 años más o menos, todavía me parte el alma. Vamos a agarrar un vial con 100 millones de células mesenquimales, jóvenes, fuertes, saludables, con todo el potencial, y vamos a ponerle una infusión. Definitivamente lo hubiéramos inmunomodulado. ¿Por cuánto tiempo habría que ver? Pero esta niña se hubiera inmunomodulado y creo que hubiera agarrado un par de kilos también. Este cuadro hace un poquito una comparación entre líquido amniótico, células de cordón umbilical y células autólogas. Y esto un poquito como que verifica lo que yo estaba diciendo. O sea, las células de cordón umbilical son jóvenes, son nuevas. En una muestra de sangre de cordón no obtenemos muchas células mesenquimales, pero en gelatina de Wharton sí, hay gran cantidad. Pero no solamente eso, los resultados pueden ser muy consistentes porque estamos sacando un vial, lo estamos descongelando y siempre sabemos qué es lo que tenemos, el conteo que tenemos. Sin embargo, en el caso de las células frescas, autólogas, los resultados pueden variar, los conteos celulares pueden variar, la viabilidad puede variar, no solamente porque constitucionalmente este paciente es diferente a otro,
sino porque el operador, la manipulación, el tiempo de incubación, a cuánto lo centrifugó, se fue a hacer otra cosa y entonces se le quedó más tiempo incubando y rompió más células. O sea, depende mucho del operador y depende mucho constitucionalmente del paciente. Sin embargo, cuando estamos hablando de sangre, de células derivadas de gelatina de Wharton, del cordón umbilical, pues sacamos de la nevera un vial que tiene 100 millones de células nuevas. La viabilidad o no siempre pierde un poquito de viabilidad las células, pero porque las células no estén viables no quiere decir que no tienen cosas adentro que no vayan a producir efecto. O sea, estas células sí no están viables, pero tienen, y este pequeño porcentaje de células que no está viable, igualito tiene adentro los factores de crecimiento, los exosomas que tanto necesitamos para la terapia. Así que es una opción muy interesante. Me quedé pegada en una diapositiva y de esto mismo estaba hablando. Básicamente así lucen los viales. Hay otras compañías que los ponen en frascos de cristal al vacío. No es un producto barato, es difícil pasarle ese costo al paciente, pero en muchos casos es la única opción que tenemos. Los productos amnióticos, o sea, las membranas amnióticas han sido utilizadas exhaustivamente por muchísimos años en el tratamiento de heridas. Son muy fácilmente obtenibles porque se obtienen durante una cesárea, se sacan las membranas amnióticas y se pueden sacar también muestras de líquido amniótico. Esta membrana contiene colágenos del 3 al 7, fibroblastos, factores de crecimiento y además tiene algo muy curioso, tiene unos macrófagos que liberan endorfinas, los macrófagos 2, y están ahí por alguna razón. Entonces, el uso de estas membranas para tratar heridas siempre ayuda mucho con el confort del paciente. Esto es un poquito cómo se obtiene el líquido amniótico, las células del líquido amniótico. En las células del líquido amniótico son células que le llaman células fetales, pero que se ha visto que tienen una tendencia a la pluripotencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una tendencia a producir tejidos de las 3 capas embrionarias. Tienen ciertos marcadores específicos que se buscan y básicamente lo que se hace es centrifugación, obtención del pellet, se pone en una placa de Petri, se eliminan las células flotantes, las células adherentes que se quedan en el fondo son las que después se separan y se continúan cultivando. Hablamos de las membranas amnióticas, casi todas lucen así. Vienen en unos sobrecitos de lo más chulos, de diferentes tamaños, de acuerdo a lo que queremos, en la herida que queremos tratar. Pasa algo. Hay una controversia grande con el tema de los viales de líquido amniótico. El comentario siempre es, ok, líquido amniótico, sí, pero si debes tener 1 o 2 células ahí, Dios, tienes toda la razón. Posiblemente tengo 1 o 2 células si están vivas. ¿Qué pasa? Que en el líquido amniótico también tienes una carga grandísima de proteínas, de citoquinas, de información que siempre es inductora de la regeneración. O sea, no podemos esperar que una artrosis grado 3 va a crecer cartílago porque le pusimos amniótico, tampoco hay que exagerar. Pero sí como un tratamiento coadyuvante después de haber hecho otra intervención terapéutica como usando células madre derivadas del tejido adiposo, de la médula ósea, en fin. Tratar a este paciente o inclusive si se va a hacer un plasma rico en plaqueta y se mezcla con líquido amniótico como lo hacen varios médicos allá en Miami y les da muy buenos resultados. O sea, sí, está claro, no tenemos ahí cualquier cantidad de células, pero sí tenemos muchas proteínas, tenemos muchas citoquinas antiinflamatorias, etc. Y llegamos a la terapia celular sin células. Si recuerdan el video espectacular que puso nuestro colega de Chile,
que fue así como que, así es como se forma un exosoma. Los exosomas inicialmente se pensaban que eran productos de cuando la célula se marca para apoptosis, desechos celulares. Después nos dimos cuenta que los exosomas cargan información. De hecho, las células tumorales liberan gran cantidad de exosomas y la presencia de ciertos exosomas y el conteo de ciertos exosomas en sangre nos puede inclusive definir el pronóstico de ciertos cánceres. Se utilizan como diagnóstico. Pero de repente dijimos, ok, si esto es lo que suelta esta célula para comunicarse con la otra, ¿cómo es que yo no le puedo poner una medicina adentro para que entre a una célula cancerígena y la induzca a través de la información que contiene, que la induzca a que caiga en apoptosis? Esos trabajos se están haciendo. Pero además hemos visto que el uso de exosomas, y hay varios sistemas, sobre todo hay uno muy interesante para la caída del cabello, que lo que usa es lo que le llaman conditioned cell media. O sea, en un cultivo celular se le produce un poquito de estrés a las células para que se activen, liberen sus contenidos y estos contenidos se separan y se obtienen. Ya ahí no hay riesgo de que se le inyecte un paciente y haga alguna reacción inmunológica de ningún tipo. Se llama AAPE, el sistema para la caída del cabello. Esto es un poquito cómo funciona el tema de los exosomas. Inicialmente, cuando empezamos a hablar de efecto paracrino de las células mesenquimales, asumíamos que nada, que estas células soltaban a la circulación sus contenidos. Después nos dimos cuenta que, como dijo alguien, el que nos hizo muy bien. Y estaba todo fríamente calculado. Las células no mandan información a tontas y a locas. Las células mandan información a través de un sistema estilo DHL. O sea, DHL se asegura de que el paquete llega a la puerta y entra. No dejan las cosas así, sino tocan la puerta y hacen que el paquete entre. Eso es lo que hacen los exosomas. Son medios de transmisión de información genética, de información para producción de proteínas y además en sí mismos contienen gran cantidad de citoquinas antiinflamatorias. Esto es lo que hay. La mitad de las cosas que hay acá hay que preguntarle a Google, excepto para los biólogos moleculares que pueden rápidamente identificar ciertas cosas acá. Pero sí conocemos y tenemos clarísimo este tema de las moléculas inmunoreguladoras y de los microARN, que son realmente lo que nos hacen a nosotros querer utilizar estas vesículas para tratamiento. Nosotros tuvimos con la doctora Pastrana en Buenos Aires un paciente al que todavía estamos siguiendo, un paciente que tuvo una TBI, un traumatismo cráneoencefálico con secuelas, y le hicimos 2 tratamientos con médula y le continuamos con inyección de exosomas vía intratecal. Y estamos midiendo el progreso de este paciente muy seguido, muy cercano, y lo vamos a llevar entonces, ya lo que nos tocaría es llevarlo a hacer una evaluación neurológica para evaluar, llevamos un año con él, para evaluar cuál ha sido el progreso. Los progresos realmente, y esto es un paréntesis que voy a hacer con las terapias celulares, si vamos a tratar una condición, un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, un ACV, mientras más reciente sea el daño, mejores son los resultados que vamos a obtener. El tejido dañado de forma aguda está mandando señalización aguda y por lo tanto estas células
van a responder, las células circulantes y las células que estamos inyectando van a responder mucho más efectivamente. En el caso de este chico nos llegó a nosotros ya con las secuelas de un traumatismo cráneoencefálico de hace 8 años. Pero ahí estamos peleando, inyectándole exosomas y siguiéndolo para poder saber cuánto lo ayudaron las terapias celulares y cuánto lo ayudaron el uso de exosomas. Ya lo he repetido, esto también están siendo comercializados en forma de viales congelados. Hay una... ¡Wow! Esta posibilidad es fascinante. Hay una corriente que está tratando de hacer exosomas, obtener exosomas por receta. O sea, quiero un exosoma que tenga una mayor concentración de factor de crecimiento derivado, factor de crecimiento factor de crecimiento neurotrófico. Porque quiero tratar a un paciente con esclerosis múltiple, digamos, o un ACV. Quiero unos exosomas que tengan una concentración muy alta de interleuquina 10, porque quiero tratar una enfermedad básicamente inflamatoria, una condición inflamatoria. Ya esto sería fantástico. En estos momentos los viales contienen exosomas con todo lo que se obtiene de un exosoma. Pero igual, es parte de digamos, el vademecum que tenemos, el vademecum regenerativo que tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes. Es una opción muy linda. Y creo que hay una controversia ahora en los Estados Unidos con alguien que le gusta la controversia, que siempre le gusta meterse con todo el mundo. No lo voy a mencionar porque no le voy a hacer propaganda. Pero él está peleando porque dice que ¿qué son mejores, las células o los exosomas? Y digo, pero es que no tienen que ser ni mejor ni peor, son diferentes. Y los dos te pueden ayudar a tu paciente. En fin. Ese fue el rant anti esta persona. Bueno, las alfa-2 macroglobulinas, ¿qué son? Las alfa-2 macroglobulinas son glicoproteínas que se encuentran en el plasma y que son responsables por inhibición de la actividad de muchas enzimas catalíticas, entre ellas las metaloproteasas. Las metaloproteasas son las causantes de la destrucción del cartílago en la artrosis. Pero no solamente esto, ya se está inclusive demostrando que las alfa-2 macroglobulinas tienen una influencia grandísima en la destrucción de los llamados priones, que son los agentes pseudoinfecciosos a los cuales se les atribuye la enfermedad de Alzheimer. Ya se está inclusive estudiando la posibilidad, se están estudiando con modelos de rodentes, pero ya se está viendo que la alfa-2 macroglobulina no solamente se utiliza terapéuticamente en tratamiento de las artrosis, sino que ya la posibilidad está yendo un poquito más allá. Estas alfa-2 macroglobulinas, como decía, se pueden obtener de forma recombinante, también se pueden comprar en un vial. Pero las más efectivas son las que tenemos en plasma. Y hay una máquina que puede hacer una concentración, se le hace una extracción de sangre al paciente y por centrifugación y varios pasos obtenemos una concentración alta de alfa-2 macroglobulina que podemos inyectar en el cartílago articular. Es muy interesante que la alfa-2 macroglobulina en la circulación no solamente sirve para inhibir, digamos, la actividad de las proteinasas, sino que sirve como mulo de carga, digamos, de varias citoquinas y
Lo más significativo de lo que se ha visto es que puede cargar a la interleuquina 1 y al factor de necrosis tumoral, que son unas citoquinas destructivas, inflamatorias de lo peorcito. Y la actividad biológica de estas citoquinas disminuye cuando están montadas encima de una alfa-2 macroglobulina. O sea, ya tenemos inclusive más posibilidades de uso terapéutico de las alfa-2 macroglobulinas. Esto es un estudio fase 1-2 que se está haciendo en los Estados Unidos y esta es la maquinita de Marras. Se hace un procesamiento y se obtiene las alfa-2 macroglobulinas que se le pueden inyectar, como decía, de forma intraarticular al paciente. En enfermedades del sistema osteomiorticular, la única utilización que tiene las alfa-2 macroglobulinas hasta ahora es tratamiento de la artrosis, destrucción del cartílago. En este caso van a ser 120 pacientes, lo cual no es difícil. Tienen un periodo determinado donde van a hacer la intervención. Es lo que la academia normalmente quiere que suceda, donde lo que los reguladores quieren que suceda, quieren un estudio multicentro, controlado con placebo, doble ciega, etcétera, etcétera. Esta gente tienen 10 sitios, o sea, es multicentro, tienen 120 pacientes, lo cual es un N bastante considerable, y van a hacer un seguimiento de 1 año. No es muy ambicioso el seguimiento, pero me parece que para demostrar en papel lo que ya está demostrado, lo que tantos sitios, tantos traumatólogos en los Estados Unidos han definido como exitoso, creo que va a ser una publicación muy interesante. Y con esto voy a terminar. La medicina regenerativa, todos tenemos esta obsesión y si recuerdan la mitología griega, el gigante Prometeo, por amor a los hombres, fue a donde estaba Zeus y les robó el fuego para entregárselo a los hombres. Y Zeus lo castigó amarrándolo a una roca y todos los días venía un águila y le comía el hígado. Y todos los días él amanecía con el hígado intacto de nuevo para que el águila volviera a venir a volverle a destruir el hígado. La medicina regenerativa lo que está tratando es eso, de regenerar el mismo hígado de Prometeo, no ponerle un hígado de otra gente. Y el futuro va a llegar donde no va a haber listas de espera para trasplantes de órganos porque vamos a ser capaces de regenerar nuestros propios órganos. Este es mi correo, por si quieren mandarme un correo o tal. Muchísimas gracias a todos por escucharme.